8 de la mañana, 5 minutos, arrancando nuevo bloque, nueva hora informativa. Saludamos siempre a los que se van sumando a nuestras mañanas, nuestros madrugadores que son parte de 7am. Aquí estamos y comenzando de una forma especial porque tenemos invitados en el piso. Exactamente, Adri, el gusto de recibir en nuestros estudios a la diputada provincial Paola Benítez. Paola, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, gracias nuevamente por la invitación y por esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes esta mañana. Bueno, un gusto tenerte aquí en nuestro programa para charlar de varias cuestiones, pero empezar hablando de lo que es el programa Infancia con Derechos, que nos cuentes un poco de qué se trata y cómo viene la cuestión. Sí, Infancia con Derechos es un programa que comenzamos el año pasado, conjuntamente con mi equipo de trabajo, que nos permite un abordaje territorial de toda la provincia, el contacto directo con niños, niñas, adolescentes y obviamente sus padres, los adultos responsables. Esto nace de la necesidad de poder contactarnos y escuchar las demandas y las necesidades de este grupo etario en primera persona. Entonces, la necesidad de ir a territorio, a los diferentes espacios. Infancias con Derechos ya ha recorrido más de 10 localidades. Comenzamos el año pasado en agosto, llevamos adelante más de 21 encuentros en toda la provincia. Bueno, y esto nos permitió ir conociendo las realidades en diferentes puntos del Chaco y en base a eso trabajar para mejorarlas. Paola, ¿cómo reacciona la gente? Porque vos decís ese contacto directo, ¿no? Cuando recorren cada una de las localidades, cuando pueden estar en ese sentarse y escuchar a las personas con los diferentes problemas que son muchísimos, ¿cómo sienten? ¿Qué te dicen? ¿Se sienten acompañadas? ¿Y cuáles son los problemas más importantes que presentan? Mira, la aceptación es muy buena, la verdad muy buena. Lo trabajamos directamente hacia los niños, bien, con los niños. En una primera instancia del programa, llevando hacia adelante el contacto con ellos a través de la enseñanza de sus derechos. Creemos que es una herramienta fundamental el conocimiento y que ellos puedan empoderarse con el mismo es lo que les va a permitir poder reclamarlos y obviamente asegurarse de tenerlo, de que sea efectivo. Obviamente los papás, las mamás acompañan, están al lado y también muchas veces hacen hincapié en esto de la protección integral, el derecho a la protección integral y lo que significa el cuidado del cuerpo de los niños y que los niños se empoderen con esta temática para poder prevenir las vulneraciones en este área que lamentablemente son muy frecuentes, dentro de estas el abuso sexual infantil, y es allí donde comienza la interacción, ¿no? Porque gracias a la posibilidad que tengo de haber tenido tantos años contacto con los niños a través de la pediatría, es obviamente una herramienta importante a la hora de enseñar cómo cuidarse, cómo cuidar el cuerpo y cómo pedir ayuda. Y es allí donde los padres se acercan para decir, bueno, qué bueno esto, porque hay muchas cosas que no sabíamos y hoy podemos recordarlas o conocerlas y de esta manera cuidar a los niños. Y ahí se van estableciendo vínculos porque obviamente la temática que tiene que ver con violencia infantil es muy amplia, lamentablemente muy frecuente y muchas veces está naturalizada y otras tantas silenciada. El poder hablarlo desde este lugar, permitir estos canales de diálogo y que los padres, las madres y los mismos niños puedan contar situaciones y de esta manera generar una vía de escapatoria para protección es muy importante. Y en lo que respecta a mi función actual, como diputada provincial, el hecho de que tengamos leyes muy buenas en el país y en la provincia, pero que a su vez en los sitios, en el territorio podamos ver cuáles son las deficiencias que tienen a la hora de aplicarla, nos permite darle la media vuelta de rosca desde el legislativo en modificación de algunas leyes en el caso de que sea necesario y avanzar para una correcta efectivización de los derechos. Pablo, con respecto a lo que marcás, a ver, ¿cómo es el abordaje en sí? ¿Ustedes se acercan a un lugar, se acercan a un barrio? ¿Cómo toman el contacto con los niños? Y a partir de ahí, ¿cómo se genera todo? Mira, se trabaja de la mano con instituciones que son articuladoras. Bien. Trabajamos mucho con instituciones eclesiásticas, con iglesias de los diferentes credos, que tienen un abordaje territorial continuo y seguimiento y contacto con los niños y sus familias. Esto nos permite llegar al lugar y poder establecer vínculos de confianza ya desde el inicio y obviamente generar ese espacio en donde, como te decía,
En un principio hablamos de los derechos, cuáles son sus derechos, seguimos con la protección del cuerpo y después generamos un espacio de ida y vuelta con preguntas y respuestas y habilitamos la posibilidad del nexo para proteger con las áreas específicas en el caso de que se requieran medidas. Y obviamente captamos todas las necesidades y las trabajamos luego desde el legislativo en normativas que nos permitan avanzar. Por ejemplo, el año pasado trabajamos en una ley que es la de establecer el mes de abril como el mes de la prevención del maltrato infantil y específicamente el 25 de abril como el Día Provincial de la concientización sobre la no violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y esto es muy importante porque obviamente que nos permite trabajar todo este mes que se viene visibilizando esta temática, tratando de sacar esto que la naturaliza, evitando el silenciamiento y obviamente dando los recursos necesarios para que los adultos, también los niños, niñas y adolescentes, puedan protegerse y proteger a otros, porque creo que es muy importante esto del empoderamiento en los niños, porque no solo los ayuda a cuidarse, sino a cuidar a sus pares. Paola, estamos hablando de niños que la mayoría no está escolarizado, muchos también deben sufrir algún tipo de agresión, no todos por parte de sus papás, que es importante lograr esa confianza para que ellos puedan contarles a ustedes y ustedes, bueno, a través de psicólogos, sociólogos, hacer un trabajo importante. Y también me quedaba pensando en lo que dijiste recién, esta información también es importante para los padres, que muchas veces, aunque son grandes, desconocen muchos datos que tienen que transmitirle a sus hijos todos los días. Sí, así es. La verdad es que haciendo un recuento y mirando para atrás, en cada una de las actividades que llevamos adelante en territorio siempre hubo al menos un niño o una niña que manifestó alguna forma de violencia. Lamentablemente la violencia sexual es la más frecuente. También contarles que de la mano de Infancia con Derechos arrancamos el año pasado, el 23 de diciembre, otro programa que se llama La Meta, que tiene que ver más con adolescentes y con jóvenes, que lleva adelante actividades lúdicas y a través de las mismas trabajamos mucho todo lo que es la prevención de consumos problemáticos, trabajamos mucho el valor, el sentido de la vida y obviamente de esta manera ayudamos a prevenir o a evitar los suicidios, los intentos de suicidio que lamentablemente en nuestra provincia han ido en aumento en este último tiempo y que es necesario lograr desde todos los sectores, obviamente nosotros somos parte de ellos, un consenso social de protección, porque los consumos problemáticos, los intentos de suicidio, los suicidios son un problema de salud, pero también requieren un abordaje intersectorial donde la comunidad, la sociedad toda se haga responsable, ¿no?, de la parte que le compete para protegernos entre todos. Así que este programa que se llevó adelante en 3 oportunidades, que trata estas temáticas, como así también la violencia sexual, que trabaja sobre educación sexual integral, abordando todas las áreas del ser humano, incluida la espiritualidad, que creo que es algo muy importante que no se puede escindir de la persona, nos ha dado también muy buenos resultados. Y me acordaba de esto porque recién me decías que es importante el poder darle herramientas a los niños, a las niñas, a los adolescentes y cuál es la actitud de ellos ante esto. En uno de los últimos encuentros que tuvimos en el programa La Meta, una adolescente de 15 años me dice, bueno, me pasó esta situación con una amiga y yo quiero saber cómo puedo ayudarla. O sea que claramente este es el camino, el de empoderarlos, el de entregar las herramientas que tenemos y obviamente si no las tenemos, buscar a aquellos que pueden ayudarnos con eso y de esta manera avanzar en una protección colectiva para quienes más nos necesitan. Paola, hablabas de suicidios y hablabas recién con la respuesta a la pregunta de Adri de lo que son las herramientas que brindan ustedes, sobre todo para intentar romper ese silencio que por ahí está sufriendo justamente un niño, una niña, un adolescente. El suicidio justamente, ¿son justamente los motivos por ahí el silencio o una causa, digamos? Mira, en los adolescentes y jóvenes una de las causas más frecuente o los antecedentes, si se quiere, o factores de riesgo que tienen es la violencia. Obviamente la violencia en los niños y adolescentes en más del 80% de los casos se da dentro del ambiente intrafamiliar, ¿no? Y la violencia no necesariamente es la física, también puede ser la negligencia, también puede ser la omisión de cuidados.
También puede ser una negligencia emocional en donde hay un descuido hacia lo que este niño, este adolescente, esta niña necesita en el crecimiento dentro del área afectiva para poder desarrollarse como un adulto sano. Entonces, la importancia de tener en cuenta esto y de trabajar desde el cimiento, y el cimiento no son solamente nuestros niños, niñas y adolescentes, sino las familias, los adultos responsables que constituyen los puntales que protegen desde que el niño es concebido hasta que nace y sigue creciendo. Así que por eso la importancia de incluirlos a ellos en este trabajo que se hace, pero también de incluir a las familias para poder hacer una red de contención, que creo que es lo que hoy estamos necesitando como sociedad. Paola, y cuando realizás estas recorridas, ¿sentís que hay chicos que están esperanzados con un futuro o que consideran que se van a quedar ahí y no van a tener la posibilidad de crecer, de mejorar, de salir adelante? Sobre todo los más grandes, los que están los que son adolescentes y tal vez no tienen expectativas con respecto a qué va a pasar con ellos en un futuro. Sí, mira, es una de las preguntas que hacemos dentro de las actividades lúdicas, el qué te gustaría hacer o con qué soñás o cuál es tu meta o tu sueño alcanzar, y tenés respuestas dispares. Tenés desde aquel que te dice no sé, todavía no lo pensé, tenés el que te dice sí, sueño cuando sea grande ser gendarme. Esa es una de las respuestas más frecuentes que hemos escuchado en los varones, y tenés aquellos que se quedan con una mirada perdida y te dicen la verdad que yo quería ser médica, pero como un sueño que va a ser inalcanzable. Esto en lo personal, y creo que a todos escuchando esto nos debe pasar lo mismo, impacta y fuerte, porque creo que no podemos mutilar el futuro de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes, y que somos nosotros quienes tenemos que trabajar por sacar las barreras que pudieran existir hoy en el camino de esos niños y generar la equidad para que todos tengan la misma posibilidad, o sea, la igualdad para alcanzar sus sueños. Creo que es un trabajo que es responsabilidad nuestra, y más aún de los que estamos en lugares de funcionarios públicos. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, así que en lo personal es algo que me genera una carga enorme y que me empuja a salir todos los días para ver cómo puedo ayudar, y creo que esta manera de estar en la calle, estar en diferentes partes del territorio, trabajando con ellos, con las diferentes realidades, escuchándolos, y en base a eso viendo cómo podemos intervenir desde nuestro lugar, que siempre es más amplio que el que se ve. O sea, como diputada, obviamente, dentro del Poder Legislativo, el pueblo me ha dado un lugar privilegiado a la hora de diseñar normas para contribuir a un Chaco mejor. Pero creo que como chaqueña, como mujer, como mamá, tengo una responsabilidad aún mayor, que es la de trabajar por el hoy y por el mañana de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Creo que es lo que nos demanda y es el mayor objetivo a alcanzar, ¿no? El logro que quisiera poder acariciar. Paola, se han dado a conocer en las últimas semanas, hoy un día uno ve en la tele, sobre todo en televisión nacional, casos de abusos a menores, y hoy se está hablando mucho del tema. Lamentablemente uno por ahí ve también casos aquí en la provincia. Ayer se ha dado a conocer de una joven de 13 años en Presidencia de la Plaza, y preguntarte qué indicios por ahí tiene que estar atento algún padre sobre si un niño ha sufrido esta cuestión. Porque muchas veces no lo cuenta, como fue el caso de esta chica que se enteraron 3 meses después. Mira, varias cuestiones como para que nos queden claro un poco el panorama. Esta es una problemática que atraviesa a nuestros niños, niñas y adolescentes desde siempre, desde toda la vida, o sea, desde toda la historia. No es que es más frecuente ahora o menos frecuente ahora. Hoy estas posibilidades de hablarlo, entregar estas herramientas, como yo decía, el conocimiento en relación a cómo me puedo proteger o cómo me puedo defender, es lo que hace que los chicos puedan contarlo más frecuentemente, ¿sí? También es importante saber de que no todos los niños, niñas y adolescentes van a contar cuando esto les sucede. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, solamente 1 de cada 2
individuos que ha vivido alguna situación de abuso sexual infantil lo cuenta en algún momento de su vida, lo cual no significa que va a ser inmediatamente cuando le sucedió, puede contarlo recién en la adultez. Esto nos lleva a la necesidad de hablar y de saber y de hablarnos a nosotros mismos y de saber, concientizarnos, entender de que lamentablemente esta problemática es frecuente y le puede pasar a cualquiera, que no tiene que ver con una condición socioeconómica, que no tiene que ver con el género, porque a veces decimos, no, solo le pasa a las niñas o a las adolescentes. No, también le pasa a los varones. Es más frecuente en las niñas, pero esto no significa que a los varones no les vaya a pasar. Y es igual de grave para todos. Y la gravedad va a radicar en las consecuencias que puede generar a corto, mediano y largo plazo. Y un poco ahí respondiéndote la pregunta en relación a cómo pueden manifestar. Generalmente esto va a tener que ver con la edad que tiene quien está sufriendo el abuso. Si es un niño pequeñito que tal vez no le puede poner palabras a esto porque no entiende lo que le sucede, y tal vez lo va a hacer a través de manifestaciones conductuales diferentes a las que tenía hasta la actualidad. Un niño que se pone más agresivo, que no quiere estar con nadie, que ya controlaba esfínteres, pero vuelve a hacerse pis o caca encima, entonces necesita de pañales nuevamente. Estamos hablando de niños más chiquitos. Niños que van a la escuela o al jardín comienzan con dibujos sexualizados, a través de sus dibujos pueden contar lo que están viviendo, comienzan a hacerle lo mismo a los juguetes, entonces a través del juego podemos ver un juego sexualizado. ¿Por qué? Porque el niño va a repetir lo que vive con quien puede, sobre quien tiene poder, en este caso juguetes, mascotas, hermanitos, primitos, y ahí es muy importante que no pensemos de que hay un niño abusador y un niño abusado, no, hay dos víctimas, ¿sí? Y en los más grandes, en los adolescentes, vamos a ver las fugas del hogar, las fugas del colegio, comienzan a disminuir sus notas en la escuela, a distraerse, a aislarse, a estar más irritables. Muchos comienzan a transitar el camino de los consumos problemáticos, los intentos de suicidio, la promiscuidad. O sea, hay una serie de indicadores que nosotros llamamos inespecíficos porque pueden estar presentes no solo en casos de violencia sexual, sino también en otras formas de violencia, que nos tienen que alertar sobre que a ese niño, a esa niña o a ese adolescente algo malo le está sucediendo. Y es allí donde como papás, como adultos responsables, tenemos que estar, acompañar, escuchar, darle ese tiempo de escucha activa y accionar en relación a lo que nos planteen. No se debe descreer del relato de un niño, niña, adolescente en relación al abuso sexual infantil. Si un niño, una niña o un adolescente cuenta que fue víctima de alguna situación de abuso que puede ir desde un tocamiento hasta una violación, hay que actuar. Primero, creerle, y segundo, actuar inmediatamente para protegerlo. Y otra cosa muy importante, no insistir y no repreguntar, porque cada vez que ese niño, niña o adolescente cuenta sobre la situación de abuso vivida, la tiene que recordar, y cuando la recuerda, la revive. Por eso hablamos de revictimización. Ahí es muy importante que le creamos, no pidamos más detalle y automáticamente hagamos denuncia a la línea 102 para la protección de ese niño, y denuncia a la comisaría para que se inicie la investigación por este hecho, que no necesariamente tiene que estar constatado por mí, ¿sí? Porque nosotros no nos dedicamos a investigar, o sea, claro, ustedes no se dedican a investigar. Sí, ante una situación de sospecha, la ley nos obliga a todos los adultos a ser responsables y denunciar esa sospecha de abuso, porque obviamente es algo muy grave que le puede estar sucediendo al niño. Paola, ¿y es más complicado cuando son casos intrafamiliares? Mira, tenés muchas variantes como posibilidades. Hemos tenido situaciones en donde la misma familia, el niño busca a un adulto de confianza dentro de la familia, cuenta la situación y ese adulto lo trae a la consulta, hace la denuncia y comienza todo el proceso de protección y obviamente de investigación y de pena para quien causó la agresión.
también tenés adultos que muchas veces no creen en lo que el niño les dice, por estas falsas creencias o mitos en relación a que los niños mienten sobre el abuso sexual infantil, y porque también es una manera de negar una situación que al adulto le hace mucho daño, de creer de que alguien, un familiar al que creía continente, está siendo un victimario de su hijo, de su nieto. Así que es muy difícil, tenés todas las variedades, pero lamentablemente es una problemática que se da con mayor frecuencia dentro de la familia, así que es la familia la que debe accionar ante una situación de abuso, creyéndole al niño, protegiéndolo y haciendo las denuncias pertinentes. Paola, aprovechando esta entrevista y cambiando un poquito de tema, bueno, sabemos que este es un año muy difícil, un año donde hay, bueno, muchísimos proyectos. ¿Querés adelantarnos algo de lo que se va a hacer durante todo el año 2023? Sí, sigo trabajando sobre ejes de niñez y de salud, así que en ese mismo camino seguiré independientemente de las barreras que puedan existir durante este año, o también tomando viento a favor de todo lo que se pueda dar. Sabemos, como bien decías recién, que es un año más complejo, es un año electoral donde los chaqueños, las chaqueñas estaremos eligiendo nuevas autoridades gubernamentales para la provincia, entre otras autoridades, pero creo que, como te decía recién, esta temática nos atraviesa y nos necesita activo en la protección. No podemos descuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes, ni siquiera ante estas circunstancias, ¿no? Ante este año que por ahí nos va a demandar mayor trabajo. Así que actualmente estoy trabajando en algunos proyectos de ley que los presentaremos en la brevedad, que tienen que ver con consumos problemáticos, que tienen que ver con la prevención del suicidio, o sea, siempre en todo esto que nos está atravesando y que necesita, como decía al inicio de la entrevista, de un consenso social en donde cada uno de nosotros seamos actores principales y responsables en la protección de quienes hoy más nos necesitan. Paola, Sí, le iba a decir que lo más importante es el trabajo de terreno que hacen, ¿no? El recorrer, el poder hablar y el tener ese contacto directo que muchas veces no lo hacen todos, Paola, y me parece que ahí es donde uno se nutre y realmente conoce cuáles son las herramientas que se pueden comenzar a implementar para tratar de mejorar un poco la calidad de vida de todos esos niños. Sí, así es. Tuve la oportunidad de formarme hace algunos años atrás en Buenos Aires en gestión, y dentro de esto, obviamente, diferentes actores nos enseñaron de que nosotros podemos diseñar un plan estratégico bello, hermoso, pero a la hora de implementarlo, los actores que lo llevan adelante no lo pueden implementar, entonces no hay efectividad ante la respuesta que querés dar. Es desde ahí, y aparte teniendo al sujeto de derecho como eje central, en este caso a nuestros hermanos chaqueños y chaqueñas, específicamente hablando de los niños, niñas y adolescentes, es que considero necesario ir hasta el lugar, charlar con ellos. Las realidades son diferentes en los diferentes puntos de la provincia, en los diferentes puntos del Gran Resistencia, y en base a esa realidad trabajar en las modificaciones que hoy les decía para las leyes existentes, o en nuevas propuestas normativas que realmente se puedan aplicar y que realmente den los resultados que buscamos en materia de protección, de equidad, de igualdad y de generar un presente y un futuro mejor para todos. Ahora, para finalizar, estaría bueno si podés dar el número otra vez a donde por ahí puede acudir alguien que ha sufrido un caso de maltrato o de abuso. Línea 102, que es una línea gratuita que nos permite hacer un llamado anónimo. Obviamente los datos del niño hay que darlos y el lugar a donde el niño reside para poder contactarlo a través de los equipos que se dedican a generar las medidas de protección. Línea 102 de protección al niño, depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco. Y a la comisaría más cercana, hacer la denuncia, algunos al juzgado de paz, si está en el interior de la provincia. En cualquiera de esos lugares se puede hacer la denuncia penal, justamente para que se investigue, porque estamos hablando de un delito. Perfecto. Paola, muchísimas gracias por estar presente en nuestros estudios. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Nosotros, Adri, hacemos una pausa. Enseguida volvemos con más noticias.